Sí, pero no fue así. Adán, igual que Dios, no abandona a su creación después de pecar. No la abandona por amor. Adán no abandona a Eva por amor. Eva se arrepiente y sigue junto a Dios como Adán. Y esto es clave, porque Dios no abandona a la gente. Es la gente que abandona a Dios. Y Dios quiere a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere a Dios. Y esta gente que no quiere a Dios, pues está claro que no van a salvarse, ¿eh? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ya lo hemos visto, un pecado que nos parece quizá poca cosa, pues pasó a todos los hombres y todos pecaron. Consecuencias: la muerte física, primera muerte, se extendió a todos los seres humanos tras el pecado. Dios, sin embargo, les otorga por la fe en la redención la posibilidad de alcanzar de nuevo la vida eterna, aceptando este don, reconociendo sus faltas, arrepintiéndose de sus pecados. O sea que, si tenemos fe en la redención, en que Jesucristo nos salvará y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la vida eterna que nos prometió el Señor. Esta posibilidad de salvación eterna mediante el arrepentimiento fue en lo sucesivo el tema de todos los llamamientos de Dios a la humanidad mediante los profetas. Fue también, por supuesto, el mensaje fundamental del Evangelio predicado por Jesucristo, la salvación eterna a todos los que quieran aceptarla por la fe en la redención. Y esto podría ser un resumen de lo que es la Biblia. No es un libro complicado, aunque muchas veces alguien o gente quiere que parezca algo complicado, porque simplemente es esto: estar junto a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y pasar la eternidad junto a Él, junto a Dios, en un mundo mucho mejor que no nos podemos imaginar. La Biblia señala que la decisión de pecar que hizo el hombre produjo maldiciones en la naturaleza y él mismo ha afrontado el sufrimiento desde entonces. Desde Adán y Eva vivían muy bien, eran felices, no tenían preocupaciones, no tenían cargas, responsabilidades físicas o duras que combatir, pero a partir de ese momento las cosas se ponen más feas, podríamos decir, ¿no? Aquí Dios ya impone su castigo, primero con la serpiente. Ya la serpiente: maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, la primera, la serpiente. Después a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Vale? Y también al hombre: castigo al hombre, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pues aquí, consecuencias de haber desobedecido a Dios. Las cosas ya se ponen más duras para los humanos y desde entonces así ha sido. Nos podríamos preguntar por qué Dios destruyó todo lo bueno que había hecho. ¿Es un Dios malo? ¿Os acordáis? Antes del diluvio, pues Dios lo destruyó todo. Y no era tan bueno Dios. ¿Por qué lo destruye todo? Pues nos lo explica en Génesis 6:5, que la maldad de los hombres ya era tal, continuo solamente el mal. O sea, la maldad era total. O sea, era gente que ya había alcanzado un nivel de maldad que nunca más se podrían haber arrepentido ni volver a creer en Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de dejar vivir a gente que es solamente malvada y que nunca más se va a arrepentir de nada? Pues aquí no hay propósito de creación. Entonces, lo que hace es acabar con todo y volver de nuevo a construirlo todo a través de Noé y el arca. Hay gente que dice: pues qué Dios más malo, ¿no? Que se los carga a todos y solo deja a 3 o 4. Pues sí, hay gente que dice esto y no entienden que
Dios tiene mucha paciencia y misericordia, pero cuando la gente ya no quiere saber nada de Él y lo abandona totalmente, Dios ya no tiene nada que hacer con ellos. Y además, si toda esta gente pone en peligro la vida de los buenos cristianos, entonces todavía hay más razón para acabar con ellos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? La degradación de las costumbres humanas ponía en peligro el equilibrio psíquico, mental y espiritual de los pocos hombres que aún deseaban caminar con Dios. Razón por la cual Dios decide poner término a tanta maldad mediante el diluvio, salvando a la futura humanidad por medio del arca en la que Noé y su familia se instalaron. Se ofrecía así a la humanidad la posibilidad de empezar de nuevo, partiendo de bases más sanas, esperando la redención prometida a los que lo desearan, hasta el punto de adaptar su vida al ideal espiritual propuesto por Dios. Pues aquí lo explica y damos respuesta a preguntas que se hace mucha gente que no entiende todo esto. Y es importante que lo sepan, ahora ya lo saben. Y en realidad el Antiguo Testamento está plagado de situaciones en que Dios acaba con mucha gente. No solo antes del diluvio, sino también antes de Jesucristo, está plagado de guerras. Y bueno, y esto es un dato que ya vimos. Aquí abajo nos dice, la Biblia es un libro de historia. Pues sí, ya vimos que la Biblia habla de muchos temas, y un tema de ellos es la historia, y simplemente la Biblia narra muchas veces historia de lo que pasó en el pasado, y ya sabemos que el pasado está lleno de guerras entre hombres. Pues esto está explicado en la Biblia, no es ninguna mentira, y simplemente se narra lo que pasó. Y pasó debido pues, a temas como estos, de que la gente de esos tiempos acaba por descartar a Dios, por no querer saber nada de Él. Y este no es el propósito de la creación que hizo Dios al principio de todo. Y bueno, otro punto de vista de la maldad o del mal que podemos pensar nosotros, que nos ocurre a veces, pues que el sufrimiento también es necesario para el desarrollo del carácter del hombre. El sufrimiento puede ser aleccionador. Y hay muchas citas de la Biblia en que podemos ver a los personajes bíblicos que después de pasar por situaciones muy extremas o muy malas, entre comillas, alcanzan una manera de ser que gracias a de haber pasado por tanto mal, pues han conseguido ser todavía mejor personas. Y esto pasa a mucha gente en la actualidad y durante sus vidas, ¿no? Después de pasar por muchas experiencias negativas, acaban aprendiendo y siendo mucho mejor personas que antes. Pues esto puede ser un objetivo, una parte positiva de lo que sería vivir experiencias malas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero hay que aprender de todas, hay que aprender lecciones de todas las experiencias, ya sean negativas o positivas. Y las experiencias negativas nos pueden dar muchas lecciones buenas. Se puede explicar la presencia del sufrimiento sin necesidad de llegar a la conclusión de que no hay Dios. Puedes estar sufriendo mucho, pero no hace falta llegar al punto de decir, ya culpo a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Ahora te abandono. No hace falta llegar a este extremo. El sufrimiento puede ser el resultado del conflicto entre el bien y el mal que está basado en la libertad de elección. Ya lo vimos. Punto final, libertad de elección. Esto es clave. No queríamos poder hacer lo que queríamos en el mundo, pues aquí lo tenemos. Elegimos entre el bien y el mal. Cosa nuestra, no de Dios. Dice, el alejarse de la Biblia y de Dios es un esquema sociológico común y también está ilustrado en la historia bíblica. Repetidamente, Dios tuvo que usar medios drásticos para intentar revertir esas tendencias. Incidentes como el diluvio del Génesis, el largo peregrinaje de los israelitas por el desierto, el cautiverio babilónico y todo, bueno, pues todas estas situaciones de la Biblia que han sufrido muchos personajes que están ahí, y que creían en Dios, pero han tenido que pasar por ahí. Y a veces nos pasa algo malo a nosotros, y bueno, ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Y culpas a Dios, y
Pues Dios también tuvo una pérdida muy importante en la tierra, ¿eh? Pues Dios permitió la muerte de su Hijo Jesucristo por su amor infinito hacia nosotros. A veces sí, se nos puede morir un familiar y nos sabe muy mal, mucha pena, e incluso a veces gente culpa a Dios, pero es que Dios perdió mucho, por nosotros. Perdió a su propio Hijo, que envió a la tierra en una muerte muy cruel, y esto hay que valorarlo, porque gracias a este sacrificio último que hizo Dios por nosotros, podemos salvarnos. Y quien no aprecie esto, también acabará mal. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto ya lo vimos, Jesucristo vino aquí para salvarnos. La única salvación que tenemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ya lo vimos, por culpa del pecado de Adán y Eva, desobedecer a Dios, todos pecamos, pero a la vez, por la obediencia de Jesucristo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí esto es bastante bonito, porque aquí Dios nos da la oportunidad de salvarnos de la misma manera que pecamos. De la misma manera que por un hombre, Adán y Eva, o una pareja, todos somos pecadores, también, gracias a su Hijo Jesucristo, todos podemos ser salvos. Y esto es nuestra única salvación. Y bueno, alguien podría preguntarse, ¿no hizo Dios al hombre a su imagen? ¿Por qué pecó entonces, no? ¿Por qué pecó el hombre? Si lo hizo a la imagen de Dios, y Dios no peca. Pues dice, sí, Dios creó al hombre a su imagen, ya lo sabemos, pero le ofreció el libre albedrío, el poder para elegir. A partir de ahí el hombre eligió qué camino seguir, decidió alejarse de Dios. Ya lo hemos visto. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre decidió si seguirlo o no. Por eso pecó, si no le siguió a él. Incluso no solo los humanos, la Biblia también habla de que muchos ángeles también pecaron, y que seremos nosotros los que vamos a juzgar a esos ángeles, ¿eh? Cuidado. Y aquí respondemos una pregunta que habíamos formulado antes, ¿por qué Dios no acabó con el mal? Pues Dios podía haberlo hecho en un segundo, acababa con Satanás y todos los ángeles caídos y el mal no continuaba. Pero no fue así. ¿Y por qué no? Nos dice, el amor de Dios permite el libre albedrío. Tenemos poder para elegir. Un Dios de temor solo nos daría una opción, seguirlo a Él, como si fuéramos robots. Dios no quiere robots. Dios quiere hijos que voluntariamente crean y lo amen a Él. Esto es símbolo de amor puro hacia Él. Dios acabará con el mal a su debido tiempo. Pues esto es exactamente lo que Dios quiere, que elijamos a Él en lugar de a Satanás, el mal. Y por eso permitió que esto pasara, porque quería ver cuántos de ellos seguían con Él, como hizo con los ángeles del cielo. Y esto es muy importante entenderlo, y creo que aquí lo estamos dando a entender para todas aquellas personas que tengan dudas sobre estas preguntas. Ya vimos que nos parecía bien tener a un Dios que pasara lo que pasara, pues nos fuera un buen amigo, nos quisiera mucho, nos perdonara, estuviera con nosotros, nos protegiera, nos dijera incluso el futuro. Esto lo hablamos en la otra parte de la conferencia. Pero la aceptación de un Dios así implica dos cosas básicamente, también por nuestra parte. ¿Qué dos cosas son estas? Pues
tenemos que aceptar a su Hijo Jesucristo, que fue expresamente enviado a la tierra para ser sacrificado y así salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados,